Buenas noches, amigos y amigas, radio escucha, televidente y cibernauta, que siguen a este su canal Teleradio América y a Domingo Cromático de Regina Buré. Como cada domingo, agradecemos que nos acompañen en esta nueva entrega. En esta oportunidad tenemos especialmente para ustedes la presencia de dos connotados dominicanos que tratarán acerca de diferentes problemáticas que aquejan a nuestro país y también algunos aspectos del orden internacional. Contamos con la presencia del licenciado Eugenio Polanco, quien es el director del Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con él estaremos compartiendo acerca de los fenómenos que sufrimos a principio de esta semana, que el país tuvo movimiento de tierra, un movimiento telúrico, creo que 5 consecutivos en menos de 24 horas. De ese tema vamos a estar compartiendo con el doctor. Por otro lado, contamos con la presencia del destacado político dirigente del PRD, Fafa Taveras, cariñosamente, Rafael Fafa Taveras, con quien abordaremos problemática de la vida nacional, de la vida internacional y también de la situación que vive el partido en que él es militante y es dirigente. Bienvenidos y bienvenidas. Pues bien, como les decíamos al principio, tenemos para esta noche los factores, por un lado el factor geográfico, el factor político y el factor social. Vamos a iniciar con el licenciado Eugenio Polanco, vamos a iniciar con el factor geográfico. Licenciado, como decíamos en la introducción, entre martes y miércoles, los dominicanos y dominicanas vivimos unos buenos sustos, hablando en buen dominicano, porque hubo varios movimientos de tierra que llegaron en algunos casos a casi a los 4 grados. Ustedes, los especialistas en esta área, explican que la estructura geológica de la isla de Santo Domingo es proclive a que en cualquier momento se puedan originar este tipo de fenómenos. Nos gustaría compartir con la audiencia de Domingo Cromático acerca de cuáles son las condiciones y las características geográficas que hacen vulnerable a un determinado territorio ante la ocurrencia de sismo o de terremoto. O temblores de tierra. Bueno, primeramente buenas noches y agradecerle la invitación a su programa. Y hablar de problema, digamos, sísmico en República Dominicana, lo primero es precisamente esas características que tiene el país. Es sabido a nivel del mundo que los terremotos tienen lugares preferenciales, podemos decir, de ocurrencia. Lo primero es que la parte externa de la Tierra, la parte rígida, como le llamamos, o litosfera, que está dividida en grandes bloques, las llamadas placas tectónicas. Estas placas interactúan unas con otras. Esa interacción hace que las rocas se deformen, acumulen energía, y como ustedes saben, cuando un material se deforma, tiene un límite de deformación. Cuando alcanza ese límite se rompe, y entonces lo que hace es que libera la energía que ha acumulado. Y esa energía, en el caso particular de la Tierra, se transmite a través de ella, y es lo que causa el movimiento que sentimos cuando pasan por donde estamos. Es decir, que cuando se produce un sismo, lo que se produce es una perturbación, digamos, puede compararse cuando golpeamos una pared. Ese golpe se transmite a través de todo un edificio, ¿verdad? Cualquiera que ponga su oído en un lugar lo va a sentir. Entonces, las zonas de interacción, vamos a decir, son las zonas
donde la mayor parte de los sismos del mundo ocurren. Y después están las llamadas fallas geológicas, que también son discontinuidades que encontramos en la corteza terrestre, en donde también dos bloques de roca están interactuando, se deforman, llegan a su límite, se rompen y también producen sismos. Hay otras causas que son menos quizás determinantes, como son las erupciones volcánicas. Por ejemplo, si cae un meteorito también produciría un evento de este tipo. También las explosiones. Si recuerdan la última que hizo Corea, generó un sismo de unos 6 grados. Pero estos son sismos de no gran impacto, podríamos decir. Entonces, hablando de República Dominicana ya en el caso particular, Dominicana está en la parte norte de lo que es la placa del Caribe, ¿verdad? Exactamente en la zona donde interactúa esta placa con la placa norteamericana. Esa interacción es la responsable de que el país presente, digamos, la orogenia que tiene, o sea, las formaciones montañosas que tiene, han sido fruto de esa interacción. Y también esa interacción es la responsable de la ocurrencia de terremotos, principalmente en República Dominicana. Es decir, por eso nosotros muchas veces repetimos de que es obvio que en República Dominicana tiembla la tierra, por un lado. Y por el otro también la presencia de varias fallas que son importantes, que tienen dimensiones considerables, que están activas y que también generan terremotos. Esas fallas, licenciado, ¿cuáles provincias y municipios son lo más proclive a ser afectados por un terremoto producto de esas fallas? ¿Dónde están ubicadas? Las fallas, por ejemplo, tenemos en la parte norte del país, lo que es la falla septentrional. Esta falla se extiende desde, podemos decir, desde Montecristi hasta la bahía de Samaná, por decir así, pasando ligeramente al norte de Santiago, de Moca, Salcedo, San Francisco, y llegando a la parte este, digamos, noreste de República Dominicana. Y en Haití se continúa, al norte de Haití, como diríamos el límite entre las dos placas, la zona de contacto entre las dos placas. También tenemos una falla aquí en la parte sur, lo que es la falla Enriquillo, que se continúa con la falla Plantain Garden en Haití, que fue la que generó el sismo del 2010. En la parte sur de República Dominicana, en el Caribe, tenemos lo que le llamamos la trinchera de los muertos, en donde también se generan sismos. Tenemos la falla de Ocoa, que también genera sismos, que han afectado tanto a Ocoa como Santo Domingo. Una falla que se llama San Juan Los Pozos, que ha generado sismos importantes también. Quiere decir que podemos decir que el país entero está, o sea, tiene la presencia de fuentes de terremotos, y tenemos que tomar en cuenta que la ocurrencia de un sismo en un lugar no, digamos, se va a limitar en cuanto a impacto al lugar en que se produce. Vieron el caso particular de Haití. Este sismo impactó de manera muy puntual Puerto Príncipe, Jacmel y la otra ciudad que afectó. Ahí entran otras características de los sismos, y es el caso, por ejemplo, de la profundidad. Cuando los sismos son muy superficiales, su impacto resulta ser local. Un poco más profundo, entonces el radio de acción aumenta, es un poco mayor. Claro, eso está asociado al tamaño del sismo. Mientras más grande el sismo, pues obviamente mayor tanto el radio de acción como el impacto que pueda causar. Sí, doctor, hablando de radio de acción, ¿cualquier movimiento de tierra se considera sismo o hay alguna diferencia a partir del grado de la magnitud para definirlo como sismo, como terremoto, como temblor de tierra? Le hago esa pregunta porque es usual que la gente se pregunte eso. Sí. ¿Qué es? ¿Cuándo es un terremoto? ¿Cuándo es un sismo? ¿O siempre es lo mismo? Exacto. Vamos a aclarar un poquito esos conceptos. Sí, es bien sencillo. La palabra sismo proviene de la palabra seísmo en griego y significa temblor de tierra. Y terremoto viene del latín y también significa temblor de tierra, lo que quiere decir que tanto la expresión temblor de tierra como los términos sismo y terremoto es lo mismo. Nosotros no distinguimos terremoto de sismo, es la misma cosa. Ahora hablamos de terremotos grandes, de microsismos,
hablamos de, ¿verdad?, de otros que son catastróficos, etcétera. Se puede decir así en función del tamaño o del impacto. Lo de catastrófico se mide a partir de la magnitud del terremoto Y o del a impacto. partir de lo vulnerable Ujú. que sea la zona donde ocurre el terremoto. Cuando Podría hablo ser. de la vulnerabilidad de la zona, me refiero a que no haya habido una adecuada planificación del desarrollo urbanístico, que no haya habido una debida planificación científica del desarrollo territorial, de la organización territorial. Sí. Cuando se habla de lo que usted habla ahora, se refiere a eso, a la magnitud del sismo, a la capacidad de destrucción que tenga el sismo o a esas vulnerabilidades que están dadas por la acción no adecuada de los administradores del territorio. Ujú. Bueno, sí, podríamos decir porque la catástrofe se mide en función del impacto. Y el impacto depende así esencialmente de la parte vulnerabilidad. Y podemos decirlo porque cuando comparamos el sismo de Haití con el sismo de Japón o con el sismo de Chile, encontramos que el de Chile no llegó a ser catastrófico y sin embargo era muchísimas veces más grande que el de Haití. El sismo de Haití era un sismo relativamente pequeño y sin embargo está compitiendo en ser el tercer sismo más mortífero en el mundo en la historia de la humanidad. Lo que quiere decir que sí, que cuando hablamos de catastrófico va a depender mucho de eso que se llama vulnerabilidad. Ustedes saben, en el mundo podemos decir, la mayor parte de muertes, por ejemplo, causadas por terremotos, provienen del colapso de edificaciones. Lo que quiere decir que en la medida que las edificaciones están bien construidas, el impacto suele ser menor. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, caso de California, lo vemos en Japón mismo. Ese sismo de Japón de 9 grados es un sismo muchísimas veces mayor que el de Haití. Y ustedes pueden ver que el impacto del sismo no fue tan grande, el sismo como tal. El mayor impacto en Japón lo ocasionó el tsunami que se generó, pero los edificios ya están hechos de tal manera que yo digo que bailan en el aire y no colapsan, ¿verdad? Están hechos precisamente para que soporten el sismo. Porque un elemento importante es que el hombre, conociendo el grado de amenaza, que en este caso es el fenómeno como tal y sus características, entonces él construye tomando eso en cuenta. ¿Para qué? Bueno, para que si ese evento ocurre, me impacte lo menos posible. Esa es la idea, ¿no? Podemos decir que hasta ahora no existe un material de tal manera que, que una infraestructura no sea afectada en cierto modo por un sismo, pero sí se ha logrado que no colapsen, que es lo principal, que no colapsen. Sí, hablando de los grados, ingeniero, licenciado, disculpe, ¿usted puede explicar un poco qué significan los grados? ¿Cuál es la relación entre un grado y otro? Hubo un terremoto magnitud 2.5, ok, si hubo otro magnitud 4.2, ¿cuál es la relación que hay entre un grado y otro? ¿Qué es lo que eso significa? Sí. Bueno, lo primero es que ustedes saben, antes de existir esta escala, que le llaman escala Richter, abierta por cierto, los sismos se medían en función del impacto, ¿verdad? Entonces, Richter se propone determinar un medio, un instrumento que sirva para medir los sismos independientemente del impacto, sino más bien que, por ejemplo, usted sabe, si explotamos una determinada cantidad de dinamita, esa cantidad de dinamita le corresponde una determinada cantidad de energía. Entonces la idea era buscar una escala que midiera la cantidad de energía asociada a esa cantidad de dinamita, independientemente de dónde se midiera. Es o sea, la magnitud de un sismo que en grados es como decimos, es parecido a la escala de temperatura. La temperatura no mide el calor, mide el nivel de calor. Entonces esta escala de sismos en cierto modo es relativa. Mide, digamos, el grado de energía, parecido, digamos, al de la temperatura, mide el grado de energía que se liberó cuando ocurrió el sismo. Entonces digamos, una expresión logarítmica, que o sea, no es lineal, y entonces eso hace que un sismo de, digamos, 5 grados sea unas
o sea, alrededor de 32 veces mayor que uno de 4, y así sucesivamente, por ser una expresión, digamos, logarítmica, ¿no? Es que hace eso. Entonces, ahí viene la diferencia. Por eso mencionaba ahorita que el sismo de Haití había sido muchas veces menor que el de Japón, siendo el de Haití de 7, el de Japón de 9, la diferencia es grandísima, ¿verdad? Basado en eso. Un sismo de un grado a otro, hay una diferencia alrededor de unas 32 veces. Se habla, licenciado, se habla de que unas 1.500 edificaciones entre escuela, centro de servicio de salud, edificaciones de instituciones públicas, colapsarían ante un sismo mínimamente serio en República Dominicana. ¿Qué significa eso y qué recomienda usted, qué recomendaría que debe hacerse? Porque de hecho en cualquier momento aquí pudiera ocurrir una situación similar a la de Haití, y si esas son 1.500 instituciones que se pueden contar, imagínese usted con la forma desordenada del crecimiento urbano aquí, y que la gente se ubique en cualquier lado, las constructoras construyen en cualquier parte sin tomar en cuenta esas condiciones del territorio que usted señalaba. Sí, entonces, explíquenos un poco de eso. ¿Qué usted plantea, qué usted propone como director del Instituto de Sismología que debían tomarse como previsiones los encargados y los responsables de las políticas del crecimiento urbano, la política del desarrollo territorial, de la organización territorial? Bueno, a partir de la ocurrencia del sismo de Haití, por lo menos siempre señalo esto como un llamado de atención a la República Dominicana. Ustedes saben que con el pasar del tiempo, la gente olvida las cosas. Por ejemplo, el caso de Haití, solo Puerto Príncipe tenía 240 años, que ahí no ocurría un sismo importante. Lo mismo pasa en la zona norte de Haití. En el caso de República Dominicana tenemos el caso de 1946, que es reciente. Sin embargo, la población no recuerda un sismo de gran impacto en República Dominicana. Sin embargo, sí sabemos que se pueden producir sismos considerables en el país, porque en el pasado han ocurrido. Y lo que nos deja dicho que el país sí tiene potencial para generar un sismo grande. Quiere decir, sabemos que gran parte de las edificaciones que tienen en el país no fueron construidas considerando las condiciones, ¿no?, que presenta el país desde este punto de vista. A raíz del sismo de Haití, el gobierno mandó a la elaboración de un plan de reducción de riesgo sísmico. Un plan que lo que conlleva es la revisión de todas las edificaciones del Estado, especialmente las oficinas públicas, escuelas, hospitales, etcétera. Esto partiendo, en teoría, dice una escuela, un hospital, una oficina pública no debe colapsar frente a un sismo. Eso quiere decir que se deben construir con el máximo de seguridad. Eso es lo que eso significa. Okay. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Bueno, hemos visto que han ocurrido eventos de no alta magnitud y precisamente han afectado las escuelas. Ustedes pudieron ver el caso del sismo de Puerto Plata en el 2003, quienes fueron afectadas principalmente las escuelas. Con el mismo sismo de Haití fueron afectadas las escuelas. Entonces es un llamado de atención muy fuerte a la nación. O sea, la nación tiene que tomar las medidas de rigor que conlleven a asegurar el desarrollo mismo que el país exhibe, porque hemos dicho también, es otra cosa que señalamos, un desarrollo amenazado, ¿verdad?, y que pueda desaparecer en unos segundos, pues yo me atrevo a decir que eso no era desarrollo, porque el desarrollo tiene que tomar en cuenta el riesgo, ¿verdad? Entonces, el país, naturalmente, quizás haya que agilizar ese proceso de evaluación de las edificaciones, primeramente del Estado, pero también hay que motivar al sector privado a que lo haga, porque la mayoría de las edificaciones del país son privadas, ¿no? Asegurar, en este caso, las instituciones que velan por las construcciones, especialmente obras públicas,
velar porque se construyan como se deben, acorde, ¿verdad?, a las medidas, a las regulaciones de seguridad frente a terremotos especialmente. Los gobiernos locales, porque aquí tenemos un problema, y es que en general vemos los problemas de la nación mirando el gobierno central. No, hay que mirar a los ayuntamientos, que son los responsables del control del uso del suelo en el país. Aquí no se ha controlado eso, y entonces con el pasar del tiempo lo que se ha ido es construyendo riesgo. Ahí, doctor, con los gobiernos locales, creo que hay en la práctica que alguna cosa de limitarla, porque se da al momento de crear infraestructura, se da a veces contraposición entre obra pública, que es del gobierno central, y los gobiernos locales. A veces obra pública otorga el permiso para una determinada construcción y el ayuntamiento lo niega porque entiende que técnicamente no es posible, o viceversa. O sea, que yo creo que hay algo que arreglar o en la ley o en la práctica de la ley. El primer permiso lo da el ayuntamiento. El primer permiso lo da el ayuntamiento. O sea, aquí lamentablemente que no ha habido un verdadero control en ese aspecto. Quizás un problema a veces hasta de conciencia por un lado y quizás de responsabilidad por el otro. Porque fíjese que aquí hablamos mucho de las construcciones grandes y olvidamos los barrios. Mi mayor preocupación aquí está en los barrios. Entonces, una pregunta, doctor, para ir concluyendo. Oiga, licenciado, discúlpame, me ha cogido con doctor para ir concluyendo. En su opinión, ¿usted cree que la irresponsabilidad de las autoridades responsables del ordenamiento territorial y la marginalidad y la pobreza son lo que dan más connotación de catástrofe a un acontecimiento de esta naturaleza que el fenómeno en sí? Hablábamos ahorita de la vulnerabilidad, ¿verdad? Porque es que hay una amenaza, entonces yo tomo en cuenta la amenaza para asegurarme frente a ella, pero si no la tomo en cuenta, ella me va a impactar, ¿verdad? Si no construimos los edificios, las casas incluso, tomando en cuenta el nivel de incidencia que pueda tener un terremoto, pues obviamente que estamos construyendo vulnerabilidad y posibilidad de que nos impacte de manera drástica, diríamos, un evento no necesariamente tan grande. Y siempre tomo otra vez el ejemplo de Haití. ¿Por qué Haití tuvo digamos, casi más de 1/4 de muertos? Bueno, las condiciones de las edificaciones. Entonces, fíjese que en los barrios de Santo Domingo, por ejemplo, se permite construir en laderas, se permite construir en lugares que no, eso se ha permitido en el tiempo. Y es sencillo, o sea, Santo Domingo, lo que le llaman el Gran Santo Domingo, tenía una población de alrededor de 500,000 de habitantes en el 81. Y hoy en día tiene 3 millones y pico de habitantes. Eso habla mucho, cuando el país apenas se duplicó la población en ese tiempo. No se ha regulado el asunto de las migraciones, ¿verdad? Yo he dicho, Santo Domingo no es una ciudad industrializada que demande mano de obra, por eso entonces también viene el problema con los servicios, viene el problema, ¿verdad?, de eso que usted le llamó de la pobreza. Aquí se ha construido pobreza precisamente porque no ha habido una política definida de desarrollo, por decir. Mire, este es un país eminentemente agrícola, entonces la población ha abandonado esa parte y ha venido para la ciudad, y entonces al venir a la ciudad ha empobrecido en cierto modo y ha construido riesgos. La población viene a la ciudad, por lo que usted decía, somos un país agrícola, pero no se incentiva la agricultura. No ha habido una política adecuada. La gente sale adecuada huyendo del campo a buscar otras opciones. Amigos telespectadores de Teleradio América y de Domingo Cromático de Regina Buré, hemos compartido con el licenciado Eugenio Polanco, director del Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él es máster en sismología, graduado en la Universidad UNAM de México.
Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos y por las oportunas y pertinentes informaciones que ha ofrecido a la audiencia de Domingo Cromático en esta noche. Esperamos muy pronto poder volver a compartir con usted para seguir compartiendo sobre sus experiencias y su conocimiento y orientar a la población sobre esta amenaza que es una realidad sobre todos los dominicanos y que debemos cada día estar preparados en todos los sentidos para afrontarla de la mejor manera, ya desde las políticas públicas y ya cada quien como persona responsable de una familia, poblador de una determinada área geográfica. Buenas noches y muchísimas gracias. Gracias a usted.